Regresamos a Sin Filtro, lo invitamos a que opine en el sondeo que hemos lanzado por Twitter, en donde le preguntamos, ¿cree que esta estrategia de integrar más diputados fortalecerá la bancada FCN? Los datos preliminares a este momento son un rotundo no, con un 70%. Hay internautas que opinan que sí es una estrategia que puede funcionar, un 15%, y también algún sector de los internautas en redes sociales que dice que tal vez, que hay que esperar un 15% si esto funciona. Bueno, ¿y qué dice el Ejecutivo? Específicamente el presidente Jimmy Morales. Bueno, él no dio declaraciones este día, pero sí su vocero presidencial, que nuevamente marcó distancia de la decisión de la bancada FCN en el Congreso. Escuchemos qué dice el señor Heinz. El presidente Morales y el Ejecutivo desconocen cualquier tipo de acuerdo que se haya negociado desde el Ejecutivo hacia ese respecto. Durante 4 años ya no va a existir el transfugismo en Guatemala gracias a la nueva ley que se promulgó, así que cada diputado que esté haciendo un cambio está haciendo un juramento de conciencia y un juramento ante el pueblo que la decisión que está tomando la tiene que mantener durante 4 años, así que este es un golpe, diría yo, a la vieja política. Él continúa con su postura de no interferir en otros organismos que no sean directamente del Ejecutivo. El Legislativo es un organismo diferente, él ya no es el secretario del partido, ya renunció al partido como tal y él está buscando la unidad nacional, tratando de trabajar con los 158 diputados. Declaraciones del vocero presidencial que dice, bueno, este es un organismo del Estado independiente, el presidente Morales no tiene por qué pronunciarse, pero ¿qué pasa con los ofrecimientos de campaña en donde el mismo presidente Morales dice que no iba a aceptar diputados tránsfugas porque estaba en contra de esa práctica, Daniel? Ya no era campaña, ya había ganado. Ya era electo. Sí. Ya era electo. O sea, y esto es una forma delirante de entender la separación de poderes. Es delirante. Es como que el Ejecutivo no puede en absoluto tener ningún contacto, incluso en su declaración del fin de semana el presidente Morales hablaba de cortar la línea de comunicación porque entonces ¿para qué nos presentamos con un partido en Congreso y a presidencia? ¿Por qué no que la ley marque que solo puede haber un partido que se presente al Congreso y luego otro a presidencia? Es un delirio. Claro que tiene que haber partidos políticos que estructuren, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, una opción de gobierno. Entonces, ¿qué nos estaba vendiendo el presidente Morales en las elecciones? Si iba a tener un partido del que se iba a desvincular enseguida en las decisiones, en lo que hacían. Promete que no van a haber tránsfugas porque se supone que tiene algún tipo de proyecto común con el partido. Y ahora están diciendo, no, esto es separación de poderes, nosotros a lo nuestro, ellos a lo suyo. Es de verdad, es un golpe para mí a la integridad del presidente Morales y del FCN en general, como nueva política. Ahora, hay 3 momentos en donde en la negociación de estos diputados de FCN, la bancada oficial, se evidenció como se quedaban cortos. Por ejemplo, en la transición de gobierno durante la negociación de presupuesto, ellos se van. En junta directiva no aceptan ningún tipo, no se ponen a negociar y pierden. Tampoco. Y en comisiones lo mismo, pierden al momento de que se enojan de que no les dan la comisión de finanzas. Ahora ellos adoptan la estrategia de la fuerza. De la fuerza en el Parlamento se traduce en votos, no en lealtades ni en historial político. Lo que ellos quieren es llegar a un número parecido al que tiene la Unidad Nacional de la Esperanza y poder llegar con fuerza a las mesas de negociación. Ahora, esa es una estrategia de la vieja política. ¿En dónde se va a quedar? ¿Qué acuerdos vamos a ver? ¿Tendremos nuevamente un Congreso en donde haya resultados o consensos como existió en la antigua legislatura con PP y líder, Estuardo? No van a llegar. Los tránsfugas, por definición, son traidores. De hecho, usted interprete la palabra trans como quiera, transeros, ¿verdad? Transformers, transicionales. De hecho, pero creo que la palabra que más se apega a esta horda, como decía Daniel, esta política de horda es el de transi. Entonces ellos van a ir, obviamente,
a un partido del presidente que se suponía, pero a los mismos, yo digo que los mismos tránsfugas de estar sorprendidos ahorita, Daniel, que de repente ellos van a un partido que en teoría va a tener muy buena relación con el presidente y lo primero que dice el jefe de bloque es, ya no tenemos ninguna relación con el presidente. ¿A qué acuerdos podemos llegar ahí? ¿A qué consensos podemos llegar ahí? ¿Qué agenda legislativa se va a impulsar? No va a haber ninguna agenda legislativa. De hecho, el presidente ya llevó una agenda legislativa que a él le requiere. Una agenda legislativa equivocada, porque ahí va la ley de desarrollo rural, ahí va la ley de vivienda, la 4995, y de ordenamiento territorial. Ahí van leyes que yo creo que ahorita necesitan por alguna razón de urgencia nacional. No se va a poder. Además, estos son bastante novatos. Y otra vez, estos partidos no entienden, el que ya traicionó a 5 partidos va a traicionar al 6º. Yo no sé qué no entienden los de FCN. Daniel. Es más, a mí me hubiese gustado en esa rueda de prensa que el jefe de bancada de FCN hubiese explicado cuál fue el proceso de toma digamos, de negociación para que se metiesen esos diputados dentro de su partido. Dice, no les ofrecimos nada. Ok, obviamente no va a decir eso. No va a decir ese pecado. No va a decir ofrecimos las gobernaciones, que ahí empezaron. Pero ¿cómo entonces es que les convencen? O sea, ¿cómo agarras? ¿Qué piensa Giordano, por ejemplo? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué agenda legislativa quiere impulsar? No tenemos ni la más remota idea. Este es un tipo que hace unos meses estaba diciendo en sus redes sociales, líder gana en primera vuelta. Esto es hace muy poquitos días al final. Y hoy resulta que lo convenció, el señor Hernández le convenció de que tiene que impulsar unas ideas determinadas que todavía no sabemos muy bien cuáles son, que son las de FCN. O sea, al final yo creo que no se han dado cuenta, y el presidente Morales no se ha dado cuenta de lo extraordinaria que fue su elección, de lo que pasó el 2015 y el proceso electoral que tuvimos, donde había un candidato que tenía 65, 70 quetzales por voto y él apenas tenía, parece que los cálculos fueron como 50 céntimos por voto, y aún así ganó. Se violaron todas las normas de cómo, y todo el manual de cómo ganar una elección en Guatemala. Entonces, al final, uno puede decir, sí, eso le deja un partido debilitado. Sí, era una de las consecuencias de lo extraordinario que había pasado, era tener un partido debilitado. Pero en vez de asumir eso y desarrollar un discurso que pudiese subirse, donde se pudiese subirse a esta idea de la nueva política, a la idea reformista, pone a su partido y vuelve a las antiguas prácticas. Es que es exactamente lo mismo. Se pasó al lado oscuro. Vamos al segundo corte se quedó corto. Y vamos a seguir hablando de este paso al lado oscuro de FCN y qué réditos le puede traer. Además, ¿qué opinan los electores, los simpatizantes ahora de Jimmy Morales y del partido oficial? Regresamos luego del corte SF Trans FCN.